porque el gobierno es el promotor de los incendios. Este acuerdo con los interculturales, esta determinación, Cacho, de declarar pausa ambiental regionalizada, es una invitación para que todos los que quieran incendiar, incendien. Es cuestión de hacer un bloqueo y te dan la resolución. Aquí lo que falta es decisión política y este gobierno es un ecocida. Cacho, en este gobierno no puedes tener un grado, un gramo, un ápice de confianza de que tiene la voluntad de sofocar los incendios. Que los interculturales que han estado, por los datos que tenemos, incendiando tierras fiscales, ¿no? Para que luego se entreguen, como sí ha pasado en el Chore, podemos probar que lo han logrado en el caso del Chore, que es una reserva forestal además. En esos casos, inclusive, a veces no tiene nada que ver con producción, y la Fundación Tierra lo ha dicho. No fue un accidente. Son 7 millones de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego prendido por los interculturales con un objetivo: ocupar tierras. Y el gobierno está esperando los votos de esta gente. Por eso es tan tolerante. Esto es Cabildeo Digital. Al gobierno le vale un pepino el desastre nacional. Le vale un pepino que Santa Cruz hubiera perdido gran parte de esas 7 millones de hectáreas. Realmente le importa nada. Lo único que le interesa son los votos. Y aprueba esto del desastre 4 meses después para recibir plata, porque está desesperado por recibir plata y entonces los créditos, etc. Y la prueba de que le importa un pepino realmente el desastre, y le importa un pepino porque es el autor intelectual de este ecocidio. Cacho, ¿te acuerdas que venimos insistiendo de que hay un bloqueo de los interculturales en el Beni? ¿Te acuerdas que mencionamos que los ganaderos del Beni han hecho una oda a las tradiciones indígenas y que están en contra del decreto de pausa ambiental? Pues el gobierno aprobó desastre nacional por la mañana, o no sé si un poquito antes o un poquito después, aprueba otro decreto que dice que la pausa ambiental ya no es nacional, es regionalizada. Es un acto de hipocresía, Cacho, y de irresponsabilidad. ¿Qué dicen los interculturales? Yo tengo que quemar, los ganaderos dicen, yo tengo que quemar los pastizales, pero hay incendio, el planeta, no importa, yo necesito quemar. En mi Chaco no hay incendio, o sea, lo incendiaré. Y el gobierno accede. Firman un acuerdo con los interculturales para que puedan seguir incendiando. Allí donde no hay incendio, tú puedes alegar, aquí no hay incendio. Entonces puedes incendiar. Hay pausa ambiental donde hay incendios. Imagínate. Realmente, sí, no es inentendible. Mira, Amalia, el Senado ha aprobado ya prácticamente hace 2 semanas la anulación de las leyes incendiarias. Están en este momento en la Cámara de Diputados. Don Israel Guaitari no se ha dignado en convocar a una sesión para tratar este tema. Entonces, realmente es esto que tú dices de la hipocresía, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, sí defendemos la naturaleza, sí estamos con el medio ambiente, sí vamos a hacer todo para que todas estas normas incendiarias queden en el camino, pero en los hechos no es así. O sea, están ahí, siguen vigentes. La pausa ambiental a nivel nacional sigue vigente, aunque está luego regionalizada. Nadie hace caso al asunto. La ayuda, se dice que se está ayudando, pero en realidad todo lo que se necesita en términos de equipamiento, de cosas, no es así. Explicaba un experto bombero, Amalia, con mucha claridad, que, por ejemplo, lo que hacen estos aviones que descargan miles de litros de agua,
colaboran, pero en el enfriamiento de las zonas donde están ardiendo. Esa es, dice, su principal virtud. Pero para sofocar, para terminar con el incendio, lo que se necesita es trabajo terrestre, ¿no? Es aplacar, es ahogar, terminar de ahogar los incendios, porque de lo contrario, dice, vuelven a reactivarse por cuestiones climatológicas o porque alguien le vuelve a meter fuego. Entonces, todo eso, Amalia, me imagino que no es pues que se están enterando ahora, esto ya es fruto de una experiencia, año tras año ocurre esto, y no puede ser que no puedan encontrarle la clave hasta el momento para frenar esto que está generando esta tragedia. La clave es parar a los interculturales, porque los bomberos hacen su trabajo, aunque sea pequeñito, ponen todo el esfuerzo, no pueden sofocar 7 millones de hectáreas, pero bueno, 1 kilómetro, 10 kilómetros, y cuando terminan agotados, después de un trabajo, bueno, están los interculturales con sus turriles de carburantes esperando que se vayan para prenderle fuego otra vez. Ese es el problema. Aquí hay un problema político. Por eso el ecocidio viene desde arriba, Cacho. No fue un accidente. Son 7 millones de hectáreas que han sido arrasadas por el fuego prendido por los interculturales con un objetivo: ocupar tierras. Y el gobierno está esperando los votos de esta gente. Por eso es tan tolerante, ¿no? Por eso es, si no propiciador, por lo menos cómplice. Sí. ¿Qué debería ocurrir ahora? Si hay voluntad política, Amalia, las cámaras deberían, por ejemplo, dispensarse de los trámites que supone cualquier tratamiento de una ley. Hay una figura que se llama dispensación de trámites, voto de urgencia, y no esperar pues que vaya a la comisión analice, mande su informe, se programa la sesión para tratar el tema. No, si hoy día ya han llegado los créditos, diputados tienen que eximirse de estos trámites, tratar con urgencia, mandar al Senado en el curso del día, mañana está reuniéndose la Cámara de Senadores, lo propio, pasa al Ejecutivo, sanciona, ya no tendrá pues excusa de que no hay plan. ¿Para qué quieres que sea tan rápido, Cacho? ¿Para qué quieres aprobar los créditos tan rápido? Para que haya con qué pagar la contratación de aviones, de maquinaria, de equipamiento, porque el viceministro del área, del Ministerio de Medio Ambiente, ha dicho que ya se acabaron los recursos, ya no hay. Entonces, si eso es así, no tendría por qué dudar de la palabra del viceministro. Entonces, para que no haya excusa, Mario, porque todo es que no aprueban los créditos, es que el bloqueo de la Asamblea Legislativa, es que nos tienen atados de manos. Bueno, ya, de una vez aprueben y a ver pues si la cosa cambia, ¿no? Y si hay parte de ese dinero como para también atender la parte judicial y detener a más gente. Amalia, 7 millones de hectáreas quemadas, 6 detenidos y de esos 3 han pasado a la cárcel. Imagínate la desproporción. Es que, mira, Cacho, yo estoy de acuerdo que aprueben los créditos ya, inmediatamente, que le den la plata al gobierno. Es muy posible que la mayoría de ese dinero no lo utilice en apagar incendios, porque el gobierno es el promotor de los incendios. Este acuerdo con los interculturales, esta determinación, Cacho, de declarar pausa ambiental regionalizada, es una invitación para que todos los que quieran incendiar, incendien. Es cuestión de hacer un bloqueo y te dan la resolución. Aquí lo que falta es decisión política y este gobierno es un ecocida. Cacho, en este gobierno no puedes tener un grado, un gramo, un ápice de confianza de que tiene la voluntad de sofocar los incendios. Así es, Amalia. Hay un aspecto que hay que esclarecerlo y lo haremos con nuestra invitada, con la senadora Cecilia Requena, quien sabe mucho de este tema y a quien le preguntamos en primera instancia cómo es esto de la pausa ambiental regionalizada. Bienvenida. Cacho, muchísimas gracias. Es para mí un verdadero gusto estar aquí con ustedes, aunque las razones no sean gratas, la verdad.
Pues he estado yo trabajando este tema, es la verdad, durante décadas como activista y como senadora desde el inicio de mi gestión, y debo decir que estoy de verdad indignada, asustada por todo lo que puede venir adicionalmente. Ya estamos en el país, según datos de la gobernación del COED, en más de 7 millones de hectáreas de calcinadas en Santa Cruz, y el último dato que tenemos, porque son datos que no son consistentes lamentablemente, ni digamos no hay una periodicidad permanente, no hay una sistematicidad y no hay tampoco credibilidad, pero bueno, uno de los últimos datos es que fuera de Santa Cruz teníamos 1,3 millones de hectáreas hace varios días. Eso ha podido aumentar, por tanto estamos por encima de 8 millones de hectáreas, lo que nos sitúa por encima de las 6 millones de hectáreas estimadas como uno de los desastres del 2019, lo que generó en parte la caída de Evo Morales, es decir, perdió las elecciones, aunque no lo reconozca, y en parte por eso. En el 2019, 2 de esas 6 millones fueron bosque en pie, bosque primario, lo que es realmente un crimen irreparable, irreversible, y que afecta a elementos tan fundamentales de nuestra vida cotidiana y de la viabilidad del país hoy y mañana, como la fuente de las aguas. Estamos destruyendo la fuente de las lluvias de este país. Esa es la Amazonía, obviamente no solo la boliviana, pero en general la vegetación, por ejemplo el bosque chiquitano, que no es propiamente amazónico, es un bosque semiseco, o el bosque chaqueño, también cumplen funciones de retener agua y de generar humedad en los respectivos ecosistemas. Entonces estamos quemándolo todo. También se queman pastizales. Mucha gente dice, pastizales, ¿no? Claro, ese es un ecosistema también que ha convivido más con el fuego, eso hay que decirlo, en las pampas del Beni, eso es verdad, pero que ha llegado un momento cuando se trata de incendios como los que estamos viendo, que tienen mucho que ver con el contexto de aumento de temperaturas promedio global y por tanto de menos humedad, no solo en el suelo en general, sino en la cuenca amazónica en particular, que está en una sequía pero histórica, por otro lado, y con vientos, digamos, aumentados. Bueno, entonces podemos tener desgracias como la que estamos viviendo en este momento. Es dramático. Pero si me permite, Cecilia, ¿cómo está el panorama? Hay un decreto nacional vigente de pausa ambiental y ecológica. Luego el ministro firma un acuerdo con los interculturales para que eso sea regional, departamental. ¿Se puede, Cecilia, tener una norma que rige a nivel nacional y otra o fruto de un acuerdo que de alguna manera desestructura esta política de Estado? Cacho, quisiera poner rápidamente en contexto lo que acabas de decir. El 1 de agosto la ABT dijo que todas las quemas en el territorio nacional, es decir, no el primer, que lo dijo antes, que a partir del 1 de agosto todas las quemas en el territorio nacional eran ilegales. Ese fue el comunicado de la ABT, es su competencia decir eso. Luego vino, una semana después, la declaración de emergencia climática, no sé si lo recuerdan. Y luego, sí, una semana después vino la declaratoria, la pausa ambiental, que es uno de los 2 decretos, y el otro la subida de multas. Ok, entonces quiero mostrar esto porque lo que vemos es que se dicen, y ya hace pocas horas, el desastre ambiental, la declaratoria de desastre ambiental. Nada de esto detiene los incendios. Nada de esto ha significado ni siquiera una bajada relativa, mucho menos significativa, de los incendios. O sea que es un Estado esperpéntico que no logra hacer cumplir lo que dice. Yo no he visto Estado más aparente que el Estado plurinacional en términos de control de la ilegalidad en este país. No es solo los incendios, es el contrabando, es el oro ilegal, es el narcotráfico, en fin, aquí nadie puede controlar nada. Lo que sí pueden hacer es repartir tierras, derechos mineros, hasta eso les da, pero para controlar la ilegalidad con respecto a eso no. Ahora bien, al punto, realmente lo que ha pasado es que el gobierno ha dictado una pausa ecológica diciendo lo mismo que la ABT, nada de quemas ya legales en este país. Estaba redundando, si quieres, era como rizar el rizo, ¿no? Pero ahora resulta que un día antes que la declaratoria de desastre nacional, que es un pedido clamoroso de ayuda y una declaratoria de que el Estado central ha sido sobrepasado y que necesitamos ayuda internacional, piden con una mano ayuda y con la otra mano están firmando un acuerdo con federaciones de campesinos de Rurrenabaque y de Yucumo, que están en Beni, son fronterizas con La Paz,
para que haya, como tú bien decías, una especie de excepción, le llaman regionalización, muy eufemísticamente, para que ellos sí puedan seguir chaqueando con quema. Ojo que se puede chaquear sin quema, y eso es muy importante decirlo, porque aquí hay alternativas. Pero bueno, y de hecho es en Alto Beni y en Palos Blancos, ahí un poco muy cerquita, podrían aprender, no hay problema, pero no. A lo que le imponen las bases sociales al MAS, y el MAS no tiene la fuerza, el gobierno, de decir no, es que pueden seguir quemando. Cacho, Amalia, ese lugar está, como toda la cuenca amazónica, con una sequía, pero histórica. Y claro, con esa sequía en ese lugar, toda esa masa boscosa, porque es un lugar de pie de monte, se constituye en material combustible. Está seco, es material combustible. Entonces tú, un chaqueo que se te va de control, que es lo que está pasando en todo el resto del país, y se causa un incendio forestal que no se puede detener, como ya han dicho los bomberos españoles. Este tipo de incendios como Monteverde de sexta generación los vimos por primera vez en el 2019, no se pueden detener. O sea, lo único que los apaga es que ya mueren porque quemaron todo lo que había que quemar, o la lluvia, o un par de cosas así. Entonces, es una enorme irresponsabilidad no permitir quemas en un lugar que está en plena sequía y que tiene todo este material combustible alrededor. Termino, 3 áreas protegidas, la más importante, el Madrid, en el norte de La Paz, está muy cerca, es decir, ese fuego puede irse hasta ahí, por lo que digo. Entonces hay un corredor de material combustible, y también la estación biológica del Beni y el Pilón Lajas, áreas protegidas súper importantes. Y bueno, acá se nos ocurre el festival de usted nomás puede quemar porque es mi base social. Esto es inaceptable. Sí. Amalia, por favor. No, inaceptable. 7 millones es más de la mitad de los incendios en el Brasil. El Brasil es para dar una proporción, es algo horroroso que está ocurriendo en el país. Es un crimen, es un ecocidio. Y acá hay responsables. Ahora, el gobierno mandó una ley que dice, tiene la intención, de mandar una ley para aumentar de 5 a 10 años la prohibición de que estos territorios, porque son tan grandes que ya son territorios incendiados, no se entreguen a particulares en ese tiempo. Es decir, la prohibición era 5 años, ahora va a ser 10 años. Pero significa que esa es la intención. La gente la ocupa y espera 10 años. En 10 años te dan los papeles. Amalia, esa idea está en nuestro proyecto de ley que cronológicamente está presentado el año pasado. Menos mal que hay pruebas, ¿no? Y no es tanto aquí por la autoría, pero quiero decir que nosotros hemos tratado de hacer un trabajo serio, ¿no? Por ejemplo, no andamos queriendo abrogar normas incendiarias así una por una, ¿no? Creando vacíos legales. A ver, no, esto hay que abordarlo seriamente. Esa ha sido nuestra posición. Y hemos presentado un proyecto de ley 003 desde el año pasado que lo venimos trabajando, y ahora estamos en plena negociación para ver si puede haber uno solo del Senado. Está bien difícil la cosa, francamente, en eso estamos en estas horas. El otro proyecto de ley es el 022 del senador Andrónico. Bueno, ahí dejamos establecido ya este mecanismo como uno de los que corta un incentivo perverso de raíz, pero de raíz. Y lo que tú estás diciendo es clave, la temporalidad. En la pausa ecológica el gobierno dijo 5 años, y solamente les comento que la gente del gobierno que ha generado la pausa ecológica nos pidió nuestro proyecto de ley. Se lo mandamos, porque francamente en estas cosas hay que compartir desesperadamente para ver qué sale, pero hay que también dejar en claro que lo mejor es que salgan las cosas enteras y no de a pedazos, francamente, porque así no se va a resolver todo. Pero bueno, entonces les mandamos y ellos lo acotaron a 5 años. Y claro, como tú dices, no tiene pues el efecto deseado. El efecto deseado es una inmovilización en serio. En nuestro caso es indefinida y se puede evaluar después según ecosistemas, porque hay ecosistemas que no se regeneran. En este caso, la regeneración es, digamos, la propia naturaleza haciendo su trabajo. La restauración es cuando intervienes, pero en muchos casos necesitas 100 años. ¿Qué sentido tiene hablar de 5 o de 10 años? Este es un engaño, hay que dejarlo bien claro. Y lo que hay que hacer, si realmente quieren ser serios, es eliminar las causas profundas de los incendios. No es solo apagar incendios, que lo es, sino que resolver las causas profundas. Y si tú me preguntas a mí,
¿Cuál es la causa profunda de esto? En el fondo es una visión de desarrollo completamente insostenible de Bolivia con un componente insostenible del agro que ha estado siendo promovido como que el desarrollo es equivalente a la deforestación. ¿Se acuerdan de Álvaro García Linera diciendo que las áreas protegidas eran invento de los gringos, que por qué tenemos que proteger nuestros bosques para ellos? No entendía que era para nosotros, para nuestra agua. Toda la agenda patriótica implicaba y proponía millones de hectáreas de ampliación de la frontera agropecuaria, normalmente a costa del bosque, nunca se han hecho problema. Toda la política, por ejemplo, del azúcar en el norte de La Paz, fallida y deforestadora del área más biodiversa del mundo entero. La palma africana, están ahí los plantines, para eso sí hay plata, meten plantines, quieren otro monocultivo, además del de la soya, ahora para disque reemplazar las importaciones de diésel, pero eso va a demorar, no sé, 10 años hasta que crezca la palma y van a haber deforestado un bosque maravilloso, lleno de oportunidades económicas para eso. Y obviamente también está la ganadería china, que no les importa si es en las pasturas naturales del Beni, donde sería sostenible, o a costa del bosque. Y lo mismo con cultivos ya más tradicionales como la soya, siempre es a costa del bosque. Bueno, entonces ahí está para mí la causa, digamos, fundamental de todo esto. Y termino diciendo que es importante que se entienda también que los interculturales que han estado por los datos que tenemos, incendiando tierras fiscales, ¿no? Para que luego se entreguen, como sí ha pasado en el Chore, podemos probar que lo han logrado en el caso del Chore, que es una reserva forestal además. En esos casos, inclusive, a veces no tiene nada que ver con producción, y la Fundación Tierra lo ha dicho, menos del 10% de la tierra desmontada con pretexto de producción de alimentos se utiliza para cultivar alimentos y más bien para hacer especulación de la tierra. O sea, esto es horrendo por donde se lo vea. Cecilia, la última, por favor. Hay una audiencia que ha solicitado la Defensoría del Pueblo a propósito de los incendios. ¿De qué se trata? Acaba de comenzar una audiencia que tiene que ver con la acción popular que ha presentado la Defensoría del Pueblo contra muchas autoridades del Poder Ejecutivo por los incendios, por incumplimiento de deberes. Y bueno, nosotros estamos presentes nos hemos adherido con un amicus, como se dice, ¿no? Una opinión en que estamos pidiendo que el juez dé como procedente esta acción popular y se inicien las consideraciones judiciales respectivas contra las autoridades. Esta es una medida, estamos uniéndonos a otra medida que está planteando el señor Cajías de la sociedad civil contra funcionarios de la ABT que deberían rendir también cuentas, incluso con sus bienes, por el daño que le están haciendo a este país al incumplir sus deberes fundamentales como funcionarios públicos. Ese es otro elemento que tenemos en nuestra ley, que realmente si un funcionario omite hacer lo que tiene que hacer y le genera un daño irreparable a bienes comunes en Bolivia, pues eso tiene que ver con eso se está introduciendo en uno de los artículos del Código Penal. Así que estamos en eso, Amalia, hay muchas iniciativas, hay quien está planteando también, María José Salazar y otras personas más, juicio de responsabilidades. Sí, habrá tiempo para todo eso. Ahora lo que hay que hacer es evitar que los fuegos ahora continúen en La Paz, como fue el año pasado. El año pasado los incendios en La Paz vinieron después de los de Santa Cruz. Así que hay que evitar que estas 8 millones y pico de hectáreas aumenten todavía más, porque no sé qué cantidad de millones que se pueden quemar en el lugar más biodiverso del mundo entero, que está en nuestro departamento, en La Paz, en el norte de La Paz. Bueno, qué bien por la Defensoría del Pueblo, ¿no? Qué bien, realmente. Bueno, Cecilia, te mando un abrazo. Cacho, ¿quieres alguna yapita? No, me queda claro esta advertencia que hace Cecilia de que puede incendiarse ahora el departamento de La Paz, sobre todo en el norte de la región. Realmente es preocupante. Muchas gracias, Cecilia, por tu tiempo con nosotros y estaremos atentos a ver qué decisiones toman en relación a la audiencia con el Defensor del Pueblo. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo. Gracias por dar espacio a estos temas, aunque están encima de nosotros, pero hay que analizarlos y ojalá encontrarles salidas, que al final de eso se trata. Un abrazo a ambos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.